Buenas noches, alumnas y alumnos de la Escuela Bíblica. Hoy estamos en la última lección de esta primera parte, que es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Bueno, quería a todos aquellos que están comenzando ahora a participar de la escuela, que puedan estar suscriptos al canal. El canal se llama Marcelo Raúl Torres y todo el material que está ahí es referente a todas estas lecciones que hemos estado estudiando durante este tiempo, ¿no? Que el Señor ha preparado este tiempo especial para la iglesia. Y hoy, nos toca ver la última exhortación, podemos decir, o los últimos mandatos del apóstol Pablo a esta iglesia, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, o sea, la primera carta, capítulo 5, desde el verso 12 hasta el verso 28. Le doy lectura así podemos comprender un poquito cuando desarrollemos la lección. Dice la palabra: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bueno, y así es como concluye esta primera carta. Sabemos que una carta extensa que el apóstol Pablo había preparado y enviado con Timoteo, que lo veíamos en las primeras lecciones. Cuando lo leemos así, pareciera ser que tiene, o podemos decir, no alcanzamos a descubrir todo el contenido que tiene esta carta, porque esta carta tiene 15 principios y 5 mandamientos, estos versículos que hemos leído. La verdad que cuando nos detenemos en cada principio y cuando miramos cada mandato del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que trataba de que no se le escapara nada y tratando de preservar la buena salud espiritual. Sabemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba creciendo, que con ella también comienzan a congregarse personas que venían no tenían, podemos decir, un conocimiento previo de Dios, como sí lo tenían los judíos, aquellos que participaban en la sinagoga, sino que venían y muchas veces había cosas que uno que tenía que instruir. Como nosotros instruimos a nuestros hijos, también el apóstol Pablo y también aquellos que estaban liderando la iglesia tenían que llevar la instrucción espiritual y también para guardar la sanidad de esta iglesia. Bueno, cuando miramos los 15 principios, no vamos a tocarlos todos, pero sí vamos a ver los más destacados, podemos decir. Dentro de estos principios, el apóstol empieza con el primero, que es el reconocimiento de los líderes. Y la verdad que la palabra, yo cuando busqué, digo yo, ¿a qué se refiere con reconocer? Porque nosotros muchas veces decimos, no, hay que reconocer, y podemos decir que lo podemos ligar como si fuera honrar, como si fuera tener en estima, y sí significa, pero va mucho más allá. ¿Sabe que cuando miraba hay dos palabras que traducidas o que en el griego podemos decir tienen significados diferentes? O sea, para nosotros la palabra conocer podemos decir tiene o entendemos como saber algo con respecto a una cosa, pero la palabra conocer en el griego son dos
podemos decir hay dos que se utilizan. Una, la palabra ginosco, que significa conocer en progreso, o sea, ir entendiendo de a poco. Y en cambio la palabra oída, que es la utilizada aquí donde dice reconocer a los líderes, cuando el apóstol utiliza esta palabra, está utilizando la palabra oida, que en griego significa tener un conocimiento pleno, o sea, conocer perfectamente, absolutamente, o sea, sería como una plenitud de conocimiento. Entonces, cuando él habla de reconocer a los líderes, es tenerlos, o sea, conocerlos y saber distinguir cuál de ellos estaba haciendo la verdadera voluntad de Dios. Sabemos que también el apóstol en la lección anterior hablaba de que muchos por ahí se introducían en las iglesias y querían y llevaban otra doctrina. El apóstol, ahora vamos a mirar después una referencia que hay ahí en la segunda carta que él empieza en Tesalonicenses, y habla de que hay que tener cuidado con estas personas. Por eso él, cuando hablaba de líderes, podemos decir de los líderes que sí debían ser reconocidos, como Timoteo, como Tito, como Epafrodito, como Trófimo, que eran personas que continuamente les acercaban a los tesalonicenses, o podemos decir, o los instruían, o llevaban las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces él decía que cada uno conozca a su líder de una manera completa, o sea, para que tenga la certeza y la seguridad de quiénes son los que lideran, para que por ahí todos estos que se querían introducir en las iglesias y que muchas veces despreciaban las enseñanzas de Pablo, podemos decir, iban ellos con otro tipo de intención o de ambición en su corazón, pero sabemos que el apóstol con esto también tenía una cierta delicadeza. Cuando miramos también en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 17, lo vamos a compartir, creo que lo había marcado. Hebreos 13 y 17 dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces fíjense que también en esta carta a los hebreos se habla con respecto a las autoridades. O sea, como miembros de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, como decía, conocer plenamente a nuestros líderes. Y vemos que la palabra, además, podemos decir, nos da a entender que tenemos que ser corteses, que tenemos que ser respetuosos, que tenemos que ser obedientes, para que la palabra de Dios fluya, para que el Espíritu, para que haya comunión en el Espíritu. Otro de los principios dice, viva en paz, o sea, de vivir en paz unos con otros. Y sabemos que, bueno, dentro de la iglesia, al ser una comunidad, podemos decir, siempre hay chismes o personas, digamos, que están en chismes. O sea, muchas veces también quejas, o sea, vivimos quejándonos de tal o cual hermano, de tal o cual líder. Difamamos muchas veces a los que, como decía, los que nos presiden. Fíjense que este mandato tiene mucho que ver con el anterior, es como que aquí se amplía un poquito. Y sabemos que todas esas cosas son frutos de la carne. Sabemos que los tesalonicenses se enfrentaban de desafíos diarios y el principal, podemos decir, desafío que tenían eran las presiones de la vida. O sea, nosotros vivimos, podemos decir, en una sociedad y muchas veces recibimos esa presión. Pero el apóstol decía, traten de estar en paz con todos. Obvio que dentro de la familia de la fe, dentro de la iglesia, tenemos que tener esa paz y esa comunión, porque de eso se trata. Si la iglesia es un cuerpo, cada cuerpo tiene que estar en comunión. Otro de los mandamientos, o de los principios que el apóstol mencionaba en esta lección, dice ser pacientes con todo. Y la verdad que también me fui a la traducción, podemos decir, literal del griego, y la palabra paciencia, podemos decir, viene de una palabra griega que significa hupomone, y hupo significa bajo, o sea, permanecer bajo, mone significa permanecer. O sea, cuando hablamos de la palabra paciencia, significa saber sobrellevar algo.
Vieron que a veces decimos no tengo paciencia y hablamos como que no estamos sabiendo sobrellevar una situación o no podemos, o sea, no tenemos, podemos decir, la templanza o la paciencia, dice acá, con todos. O sea, con los que nos tratan bien, con los que nos tratan mal. O sea, tenemos que saber sobrellevar todas las cosas. Y una virtud, podemos decir, que surge de la paciencia, dice que la paciencia perfecciona el carácter de la persona. O sea, viene a ser como una lima, ¿no? Para que nos va, digamos, perfeccionando. Entonces, cuando vamos aprendiendo a ser paciente, las circunstancias nos ayudan a ser pacientes. Después lo vamos a ver cómo está relacionado todo lo que el apóstol habla con respecto también a esta paciencia y está relacionado con el gozo. O sea, cuando el cristiano va encontrando y conociendo lo que significa el verdadero gozo. Otro principio que el apóstol Pablo menciona, dice, nunca debemos pagar mal por mal. Y en el expositor decía, esta clase de actitud es demasiado alto para que los humanos la alcancen por su propia fuerza. O sea, lo que podemos decir, si hablemos de instinto, porque el cristiano que no se domina es un cristiano que se maneja por el instinto. O sea, bueno, los animales actúan por instinto, nosotros actuamos por razonamiento. O sea, entonces lo que el apóstol decía, no paguen mal por mal. Si bien es algo difícil de hacer, porque cuando alguien nos causa daño, y creo que esto estaba muy emparentado con las situaciones que se vivían en Tesalónica. O sea, había maldad, había personas que estaban en contra del cristianismo, podemos hablar de aquellos que perseguían a los que se convertían al cristianismo, y muchas veces venía dentro, podemos decir, no de los cristianos, sino dentro del grupo de los judíos también estaba esta persecución. O sea, había una persecución interna entre los creyentes, podemos decir, en Dios y los creyentes en Cristo. O sea, los judíos seguían creyendo en Dios y no aceptaban a Jesucristo. Entonces era como que querían echar por tierra todas estas doctrinas. Pero fíjense que el apóstol igual decía, no paguen a nadie mal por mal. Y Jesús dio un hermoso ejemplo allí en Mateo, y se llama el amor hacia los enemigos. Cuando nosotros lo leemos, la verdad que es un pasaje muy lindo, donde nosotros nos agachamos porque decimos, si tenemos que hacer todo esto, la verdad es algo que cuesta. Por eso decía que el pagar bien por mal cuando recibimos, o sea, pagamos con bien aunque recibamos mal, es una actitud muy alta y que el cristiano tiene que lograr alcanzar. El ser humano en su naturaleza no lo hace, o sea, cuando nos golpean queremos golpear, sin embargo, cuando nos sujetamos al Espíritu, y Jesús, inclusive cuando comienza, nosotros vamos a leerlo rapidito, la verdad que es hermoso, Mateo capítulo 5, desde el verso 38 al 48. A ver, yo no lo había marcado, porque digo, yo no quiero que se haga muy extensa estas explicaciones. Mateo capítulo 5, y la verdad que es una enseñanza que marca muchísimo, porque no es algo, como decía, algo común. Mateo capítulo 5, desde el verso 38, dice, Jesús empieza este discurso diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Y la verdad que la ley estaba escrita para que ninguno sobrepasara el castigo de lo que había recibido. Por eso que es conocido como la ley del talión. O sea, ojo por ojo. Si te dañan un ojo, puedes dañar el ojo de aquel que te ha dañado. Pero Jesucristo, fíjense que trae un amor mucho más elevado. Él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vemos que este amor que enseña Jesucristo hacia los enemigos hace a la perfección del cristiano. Otro principio es estar gozosos, estar siempre gozosos. Y el gozo es algo que por ahí muchas veces no dimensionamos o no tenemos la dimensión de lo que significa. A veces confundimos el gozo con la alegría o con estar contentos. Y la verdad que la palabra gozo está íntimamente relacionada con una vida de cristiano. Es más, dice que las experiencias dolorosas nos preparan para el gozo y agrandan la capacidad de sentirlo. Fíjese qué contradicción, ¿no? Para poder, y hay un ejemplo muy, que nosotros lo hemos escuchado muchas veces de la palabra de Dios, y es cuando el apóstol Pablo estaba encadenado, estaba aprisionado, y dice que de noche cantaban alabanzas al Señor. Podemos decir algo que no guarda un poco relación con la realidad que estaba viviendo. Bueno, ese es el gozo que siente un cristiano cuando está pasando alguna dificultad. O sea, no es que cuando pasa una dificultad va a estar alegre, sino que cuando pasa una dificultad va a estar libre en el espíritu y se va a gozar de esa situación, porque sabe que Dios lo va a estar sustentando. Después hay otra que habla con respecto a la oración. Dice el apóstol, orad sin cesar. Y la verdad que esto enseña a tener la oración como una forma de vida. Hay, dos ejemplos que nos da el expositor. Y uno es de un general que se llamaba Jackson, un general cristiano. Y él decía que antes de hacer cualquier cosa, oraba. Antes de abrir, decía una carta, antes de leerla, antes de tomar un vaso de agua. Y dice que en un tiempo cuando él enseñaba, tenía la costumbre de orar antes que entraran sus alumnos. Y después también oraba por los alumnos que se retiraban del aula. Entonces, la oración como forma de vida. Y dice que también hay una cita a Juan Wesley, y dice Juan Wesley siempre comenzaba sus cartas diciendo, te encuentro orando, como diciendo, te estoy interrumpiendo la oración. O sea, esa era la forma de saludo que tenía Juan Wesley cuando se comunicaba, cuando escribía cartas a sus amigos. Otra de los principios es dar gracias en todas las circunstancias. Y traía como ejemplo, que nosotros la conocemos, la oración de Habacuc, esa que dice que empieza, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. O sea, él decía en esta oración, que la verdad es una confesión de fe de Habacuc. ¿Sabe que el libro de Habacuc, cuando lo miraba antes de preparar la lección, podemos decir, Habacuc presenta dos quejas delante de Dios? Y una era contra los babilonios. El tiempo, Babilonia estaba creciendo y se estaba haciendo muy poderoso como nación, y había comenzado a conquistar a todas las naciones a su alrededor. O sea, se estaba formando un imperio muy grande, y lo que a Habacuc le molestaba era como que Dios no estaba deteniéndolos. Y en la primera oración Dios lleva la respuesta, podemos decir, y le da a entender a Habacuc que van a ser conquistados por los babilonios. Y en la segunda queja que presenta Habacuc le dice, pero Dios va a traer a juicio también a los babilonios. O sea, van a ser derrotados a su tiempo. Pero vemos que el profeta recién, cuando leamos Habacuc capítulo 3, él ahí entiende que Dios está en medio de todos los procesos. La verdad que hay una canción que estaba ahí en el material, que yo la estuve buscando, pero está en inglés, y la verdad que no encontré ninguna traducción, pero sí hay una canción que está en el expositor, que se llama Todavía libre puedo ser. No sé si la leyeron, pero dice así: enciérrenme en una prisión y arrojen la llave. Dice, quítenme la visión de estos ojos que ahora pueden ver, prívenme del aliento que como, e incluso átenme de manos y pies, porque mientras conozca a Jesús,
todavía libre puedo ser. Dice, ¿qué clase de hombre tendería su mano para librarme a mí? Siendo yo indigno de vivir e incapaz de matar, sin embargo un hombre en la cruz en su testamento me incluyó y dijo que aún así podría yo libre partir. Y esta es una canción, bueno, que un himno podemos decir, muy hermoso, y como decía, lo escuché en internet, me encantó, pero está en inglés. Y ahora pasamos, como decíamos, había 15 principios, y ahora vienen 5 mandamientos. Y dentro de esos, los mandamientos están relacionados con la salud espiritual de la iglesia. Y dicen estos mandamientos, podemos decir, estimular los dones del Espíritu. O sea, a partir del verso 19, el 20, el 21, podemos decir, estos 3 están, o los podemos tomar juntos o que se complementan. El primero dice estimular los dones espirituales, o sea, los dones espirituales hacen a la vida de la iglesia. Entonces decía, no apaguéis el fuego, dice, no apaguéis al espíritu. Él dice en otras traducciones o en otras versiones, reemplaza la palabra espíritu por el fuego, o sea, no apaguéis el fuego, dejen que el fuego esté encendido. Pero después, fíjense que en el siguiente dice, no menospreciéis las profecías, y las profecías llegan a nosotros por la predicación de la palabra, por la predicción, podemos decir que Dios también da, y también por revelación. O sea, estos podemos decir son dones espirituales, o sea, el don de exhortación, o el don de profetizar, o sea, el don de hablar de la palabra en un tiempo, en una circunstancia. Dice entonces, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Pero después acá hay algo que sí o sí tiene que estar. Dice, examinadlo todo. O sea, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que recibimos, podemos decir, a través de la predicación o a través de la profecía, dice, tenemos que examinarlo. Esto nos demuestra que la profecía está sujeta a la prueba. Miren en segunda, es lo que yo les comentaba y del apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, perdón, segunda de Tesalonicenses capítulo, a ver si era 2, sí, el capítulo 2 del verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él decía que nadie los moleste. Si ustedes han aprendido una manera y esa manera o lo que han aprendido lo han recibido y ha sido de bendición, eso está examinado. Eso es lo que ustedes tienen que retener. Eso habla con respecto a examinar. Porque muchos habían entendido como que el fin del mundo estaba, o sea, todo esto tiene relación, acuérdense que estas son cartas escatológicas. Y el apóstol había traído, inclusive a través de esta carta y seguramente presencial, enseñanzas con respecto al advenimiento, o sea, la segunda venida de Cristo. Y él decía, como esa venida se acerca, van a aparecer muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos anticristos, porque dice, es necesario que todo esto suceda. Entonces fíjense que nosotros tenemos que examinarlo todo, o sea, hacer sujeta o examinar la profecía con la prueba. Y él decía, de todo lo que examinen, retengan lo bueno. Obvio que hay cosas que nosotros las pasamos por la palabra y por ahí podemos estar no de acuerdo, pero dice, lo que sea bueno, lo que ustedes lo prueben, lo que ustedes, eso reténganlo. Y el quinto, podemos decir, mandamiento dice, absteneos de toda clase de mal. Y por último, esta carta termina con la santificación completa. O sea, el cristiano tiene que ser santificado en cuerpo, dice alma y espíritu. El cuerpo, podemos decir, es nuestra parte exterior, o sea, el templo del Espíritu Santo. Como dice el apóstol, este templo no es hecho de mano, o sea, esto es un templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que todo nuestro ser, que está compuesto por
el cuerpo está compuesto por el espíritu y también por el alma. Dice, todo ese ser es el que tiene que ser santificado. Bueno, que Dios le bendiga. Le voy a estar pasando ahora a continuación también este video, o mañana les voy a pasar para darle tiempo para mirar, bueno, una pequeña evaluación que nosotros tenemos siempre cuando terminamos una serie de enseñanza. Bueno, que Dios le bendiga, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, cualquier consulta la pueden hacer al grupo. Muy buenas noches.